Protección de datos personales según la nueva Ley 21.719. Por Ingeniera Karina Estrada. Los objetivos principales de la Ley 21.719 son: proteger los derechos de las personas titulares de datos personales. Reconoce y protege los derechos de las personas a acceder, rectificar, actualizar, eliminar y limitar el uso de sus datos personales. Garantizar la adecuada gestión de los datos personales. Establece normas para el tratamiento de datos personales, incluyendo la obtención, almacenamiento, uso, comunicación, transferencia, acceso y eliminación de datos personales, con el fin de asegurar su seguridad y confidencialidad. Crear un marco legal para la protección y tratamiento de datos personales. La ley establece una serie de principios y reglas para el tratamiento de datos personales, con el fin de garantizar la protección de los derechos de las personas titulares y la seguridad de la información. Crear la Agencia de Protección de Datos Personales. Se establece un organismo público autónomo para supervisar el cumplimiento de la ley, investigar posibles infracciones y tomar medidas para asegurar la protección de los datos personales. Principios. 1. Principios de licitud y lealtad. Los datos personales solo pueden tratarse de manera lícita y leal. 2. Principio de finalidad. Los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos. El tratamiento de los datos personales debe limitarse al cumplimiento de estos fines. 3. Principio de proporcionalidad. Los datos personales que se traten deben limitarse estrictamente a aquellos que resulten necesarios, adecuados y pertinentes en relación con los fines del tratamiento. 4. Principio de calidad. Los datos personales deben ser exactos, completos, actuales y pertinentes en relación con su proveniencia y los fines del tratamiento. 5. Principio de responsabilidad. Quienes realicen tratamiento de los datos personales serán legalmente responsables del cumplimiento de los principios contenidos en este artículo y de las obligaciones y deberes de conformidad a la ley. 6. Principio de seguridad. En el tratamiento de los datos personales, el responsable debe garantizar estándares adecuados de seguridad, protegiéndolos contra el tratamiento no autorizado o ilícito, y contra su pérdida, filtración, daño accidental o destrucción. 7. Principio de transparencia e información. El responsable debe entregar al titular toda la información que sea necesaria para el ejercicio de los derechos que establece esta ley. 8. Principio de confidencialidad. El responsable de datos personales y quienes tengan acceso a ellos deberán guardar secreto o confidencialidad acerca de los mismos. Derechos. Derecho de acceso. El titular de datos tiene derecho a solicitar y obtener del responsable confirmación acerca de si los datos personales que le conciernen están siendo tratados por él, y en tal caso, acceder a dichos datos y a la siguiente información. A. Los datos tratados y su origen. B. La finalidad o finalidades del tratamiento. C. Las categorías, clases o tipos de destinatarios, o bien, la identidad de cada destinatario, en caso de solicitarlo así el titular, a los que se les hayan comunicado o cedido los datos o se prevé hacerlo. D. El período de tiempo durante el cual los datos serán tratados. E. Los intereses legítimos del responsable, cuando el tratamiento se base en lo dispuesto en el artículo 13, letra D. Cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un tercero, siempre que con ello no se afecten los derechos y libertades del titular. En todo caso, el titular podrá exigir siempre ser informado sobre el tratamiento que lo afecta y el interés legítimo en base al cual se efectúa dicho tratamiento. F. La información significativa sobre la lógica aplicada en el caso de que el responsable realice tratamiento de datos de conformidad con el artículo 8 grados bis. El responsable siempre estará obligado a entregar información y a dar acceso a los datos solicitados excepto cuando una ley disponga expresamente lo contrario. F. La información significativa sobre la lógica aplicada en el caso de que el responsable realice tratamiento de datos de conformidad con el artículo 8 grados bis. Artículo 8 grados bis. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. El titular de datos tiene derecho a oponerse y a no ser objeto de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos personales, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente. El inciso anterior no se aplicará en los siguientes casos. A. Cuando la decisión sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el titular y el responsable. B.
Cuando exista consentimiento previo y expreso del titular en la forma prescrita en el artículo 12. C. Cuando lo señala la ley, en la medida en que ésta disponga el empleo de salvaguardas a los derechos y libertades del titular. Derecho de rectificación. El titular de datos tiene derecho a solicitar y obtener del responsable la rectificación de los datos personales que le conciernen y que están siendo tratados por él, cuando sean inexactos, desactualizados o incompletos. Los datos rectificados deberán ser comunicados a las personas, entidades u organismos a los cuales el responsable haya comunicado o cedido los referidos datos, salvo en los casos en que dicha comunicación sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. Efectuada la rectificación, no se podrán volver a tratar los datos sin rectificar. Derecho de supresión. El titular de datos tiene derecho a solicitar y obtener del responsable la eliminación de los datos personales que le conciernen, en los siguientes casos. A. Cuando los datos no resulten necesarios en relación con los fines del tratamiento para el cual fueron recogidos. B. Cuando el titular haya revocado su consentimiento para el tratamiento y éste no tenga otro fundamento legal. C. Cuando los datos hayan sido obtenidos o tratados ilícitamente por el responsable. D. Cuando se trate de datos caducos. E. Cuando los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una sentencia judicial, de una resolución de la Autoridad de Protección de Datos o de una obligación legal. F. Cuando el titular haya ejercido su derecho de oposición de conformidad al artículo siguiente y no exista otro fundamento legal para su tratamiento. No procede la supresión cuando el tratamiento sea necesario. Y. Para ejercer el derecho a las libertades de emitir opinión y de informar. Y. Para el cumplimiento de una obligación legal o la ejecución de un contrato suscrito entre el titular y el responsable. Y. Para el cumplimiento de una función pública o para el ejercicio de una actividad de interés público. Y v. Por razones de interés público en el área de la salud pública, de conformidad con las condiciones y garantías establecidas en la ley. V. Para tratamientos con fines históricos, estadísticos o científicos y para estudios o investigaciones que atiendan fines de interés público. B. Para la formulación, ejercicio o defensa de una reclamación administrativa o judicial. Derecho de oposición. El titular de datos tiene derecho a oponerse ante el responsable a que se realice un tratamiento específico o determinado de los datos personales que le conciernan, en los siguientes casos. A. Cuando la base de licitud del tratamiento sea la satisfacción de intereses legítimos del responsable. En dicho caso podrá ejercer su derecho de oposición en cualquier momento. El responsable del tratamiento deberá dejar de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del titular, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Derecho de portabilidad de los datos personales. El titular de datos tiene derecho a solicitar y recibir una copia de los datos personales que le conciernen, que haya facilitado al responsable, en un formato electrónico estructurado, genérico y de uso común, que permita ser operado por distintos sistemas, cuando concurran las siguientes circunstancias. A. El tratamiento se realice en forma automatizada. B. El tratamiento esté basado en el consentimiento del titular. El responsable también debe comunicar al titular de manera clara y precisa las medidas necesarias para obtener sus datos personales y especificar las características técnicas para llevar a cabo estas operaciones. Consentimiento. El consentimiento del titular debe ser libre, informado y específico en cuanto a su finalidad o finalidades. El consentimiento debe manifestarse, además, en forma previa y de manera inequívoca, mediante una declaración verbal, escrita o expresada a través de un medio electrónico equivalente, o mediante un acto afirmativo que dé cuenta con claridad de la voluntad del titular. El titular puede revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento y sin expresión de causa, utilizando medios similares o equivalentes a los empleados para su otorgamiento. La revocación del consentimiento no tendrá efectos retroactivos. Los medios utilizados para el otorgamiento o la revocación del consentimiento deben ser expeditos, fidedignos, gratuitos y estar permanentemente disponibles para el titular. Se presume que el consentimiento para tratar datos no ha sido libremente otorgado cuando el responsable lo recaba en el marco de la ejecución de un contrato o la prestación de un servicio en que no es necesario efectuar esa recolección. Con todo, lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará cuando quien ofrezca bienes, servicios o beneficios, requiera como única contraprestación el consentimiento para tratar datos.
Corresponde al responsable probar que contó con el consentimiento del titular y que el tratamiento de datos fue realizado en forma lícita, leal y transparente. Excepciones al consentimiento. El tratamiento de los datos personales sensibles solo puede realizarse cuando el titular a quien conciernen estos datos manifiesta su consentimiento en forma expresa, otorgado a través de una declaración escrita, verbal o por un medio tecnológico equivalente. Sin perjuicio de lo anterior, es lícito el tratamiento de datos personales sensibles, sin el consentimiento del titular, en los siguientes casos. A. Cuando el tratamiento se refiere a datos personales sensibles que el titular ha hecho manifiestamente públicos y su tratamiento esté relacionado con los fines para los cuales fueron publicados. B. Cuando el tratamiento se basa en un interés legítimo realizado por una persona jurídica de derecho público o de derecho privado que no persiga fines de lucro y se cumplan las siguientes condiciones. Y. Su finalidad sea política, filosófica, religiosa, cultural, sindical o gremial, y el tratamiento que realice se refiera exclusivamente a sus miembros o afiliados, y el tratamiento de datos tenga por objeto cumplir las finalidades específicas de la institución, y la persona jurídica otorgue las garantías necesarias para evitar filtraciones, sustracciones o un uso o tratamiento no autorizado de los datos, y los datos personales no se comuniquen o cedan a terceros. Cumpliéndose estas condiciones, la persona jurídica no requerirá el consentimiento del titular para tratar sus datos, incluidos los datos personales sensibles. En caso de duda o controversia administrativa o judicial, el responsable de datos deberá acreditar su concurrencia. Cuando un integrante de la persona jurídica deje de pertenecer a ella, sus datos deberán ser anonimizados o suprimidos. C. Cuando el tratamiento de los datos personales del titular resulte indispensable para salvaguardar la vida, salud o integridad física o psíquica del titular o de otra persona o, cuando el titular se encuentre física o jurídicamente impedido de otorgar su consentimiento. Una vez que cese el impedimento, el responsable debe informar detalladamente al titular los datos que fueron tratados y las operaciones específicas de tratamiento que fueron realizadas. D. Cuando el tratamiento de los datos sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de un derecho ante los tribunales de justicia o un órgano administrativo. E. Cuando el tratamiento de datos sea necesario para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones del responsable o del titular de datos, en el ámbito laboral o de seguridad social, y se realice en el marco de la ley. F. Cuando el tratamiento de datos personales sensibles lo autorice o mandate expresamente la ley. Las excepciones para tratar datos sin consentimiento, mencionadas en este artículo, se entienden aplicables al tratamiento de datos que no revisten el carácter de datos sensibles. Responsable de datos. El artículo 14 de la Ley 21.719 establece las obligaciones fundamentales del responsable de datos, que incluye contar con el consentimiento para el tratamiento, compartir información exacta y completa, garantizar la confidencialidad de los datos, cumplir con los deberes de transparencia, proteger los datos desde el diseño y por defecto, regular el procesamiento de datos con terceros, realizar evaluaciones de impacto en caso de alto riesgo, adoptar medidas de seguridad y reportar vulneraciones. El responsable de datos, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en esta ley, tiene las siguientes obligaciones. A. Informar y poner a disposición del titular los antecedentes que acrediten la licitud del tratamiento de datos que realiza. Asimismo, deberá entregar de manera expedita dicha información cuando le sea requerida. B. Asegurar que los datos personales se recojan de fuentes de acceso lícitas con fines específicos, explícitos y lícitos, y que su tratamiento se limite al cumplimiento de estos fines. C. Comunicar o ceder, en conformidad a las disposiciones de esta ley, información exacta, completa y actual. D. Suprimir o anonimizar los datos personales del titular cuando fueron obtenidos para la ejecución de medidas precontractuales. E. Cumplir con los demás deberes, principios y obligaciones que rigen el tratamiento de los datos personales previstos en esta ley. El responsable de datos que no tenga domicilio en Chile y que realice tratamiento de datos de personas que residan en el territorio nacional, deberá señalar y mantener actualizado y operativo un correo electrónico u otro medio de contacto idóneo para recibir comunicaciones de los titulares de datos y de la agencia. Cesión de datos.
Los datos personales podrán ser cedidos con el consentimiento del titular y para el cumplimiento de los fines del tratamiento. También se podrán ceder los datos personales cuando la cesión sea necesaria para el cumplimiento y la ejecución de un contrato en que es parte el titular. Cuando exista un interés legítimo del cedente o del cesionario, en los términos previstos en la letra D del artículo 13, y cuando lo disponga la ley. En caso de que el consentimiento otorgado por el titular al momento de realizarse la recolección de los datos personales no haya considerado la cesión de los mismos, este debe recabarse antes que se produzca, considerándose para todos los efectos legales como una nueva operación de tratamiento. La cesión de datos deberá constar por escrito o a través de cualquier medio electrónico idóneo. En ella se deberá individualizar a las partes, los datos que son objeto de la cesión, las finalidades previstas para el tratamiento y los demás antecedentes o estipulaciones que acuerden el cedente y el cesionario. El tratamiento de los datos personales cedidos deberá realizarse por el cesionario de conformidad a las finalidades establecidas en el contrato de cesión. Una vez perfeccionada la cesión, el cesionario adquiere la condición de responsable de datos para todos los efectos legales. El cedente, por su parte, también mantiene la calidad de responsable de datos, respecto de las operaciones de tratamiento que continúe realizando. Si se verifica una cesión de datos sin contar con el consentimiento del titular, siendo este necesario, la cesión será nula, debiendo el cesionario suprimir todos los datos recibidos, sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan. Tratamiento de datos a través de un tercero mandatario o encargado. El responsable puede efectuar el tratamiento de datos en forma directa o a través de un tercero mandatario o encargado. En este último caso, el tercero mandatario o encargado realiza el tratamiento de datos personales conforme al encargo y a las instrucciones que le imparta el responsable, quedándole prohibido su tratamiento para un objeto distinto del convenido con el responsable, así como su cesión o entrega en los casos en que el responsable no lo haya autorizado de manera expresa y específicamente para cumplir con el objeto del encargo. Si el tercero mandatario o encargado trata los datos con un objeto distinto del encargo convenido o los cede o entrega sin haber sido autorizado en los términos dispuestos en el inciso anterior, se le considerará como responsable de datos para todos los efectos legales, debiendo responder personalmente por las infracciones en que incurra y solidariamente con el responsable de datos por los daños ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que le correspondan frente al mandante o responsable de datos. El tratamiento de datos a través de un tercero mandatario o encargado se regirá por el contrato celebrado entre el responsable y el encargado, con arreglo a la legislación vigente. En el contrato se deberá establecer el objeto del encargo, la duración del mismo, la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales tratados, las categorías de titulares a quienes conciernen los datos, y los derechos y obligaciones de las partes. El encargado no podrá delegar parte o la totalidad del encargo, salvo que conste una autorización específica y por escrito del responsable. El encargado que delegue a otro encargado parte o la totalidad del encargo, continuará siendo solidariamente responsable sobre dicho encargo y no podrá eximirse de responsabilidad argumentando que ha delegado el tratamiento. La agencia pondrá a disposición del público modelos tipo de contratos en su página web. El tercero mandatario o encargado deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 14 bis y 14 quinquies. La diferenciación de estándares de cumplimiento establecida en el inciso primero del artículo 14 septis también será aplicable al tercero mandatario o encargado. Tratándose de una vulneración a las medidas de seguridad, el tercero o mandatario deberá reportar este hecho al responsable. Cumplida la prestación del servicio de tratamiento por parte del tercero mandatario o encargado, los datos que obran en su poder deben ser suprimidos o devueltos al responsable de datos, según corresponda. Evaluación de impacto en protección de datos personales. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, por su naturaleza, alcance, contexto, tecnología utilizada o fines, pueda producir un alto riesgo para los derechos de las personas titulares de los datos personales, el responsable del tratamiento deberá realizar, previo al inicio de las operaciones del tratamiento, una evaluación del impacto en protección de datos personales. La evaluación de impacto se requerirá siempre en casos de a. Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de los titulares de datos, basadas en tratamiento o decisiones automatizadas, como la elaboración de perfiles, y que produzcan en ellos efectos jurídicos significativos. b. Tratamiento masivo de datos o a gran escala. c.
Tratamiento que implique observación o monitoreo sistemático de una zona de acceso público. D. Tratamiento de datos sensibles y especialmente protegidos, en las hipótesis de excepción del consentimiento. La Agencia de Protección de Datos Personales establecerá y publicará una lista orientativa de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran o no una evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales. La agencia también establecerá las orientaciones mínimas para realizar esta evaluación, considerando a lo menos en dichos criterios, la descripción de las operaciones de tratamiento, su finalidad, la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad con respecto a su finalidad, la evaluación de los riesgos y medidas de mitigación. Los responsables podrán consultar a la Agencia de Protección de Datos Personales, cuando en virtud del resultado de la evaluación, el tratamiento demuestre ser de alto riesgo a efectos de obtener recomendaciones de parte de dicha entidad. Datos personales biométricos. Son datos personales biométricos aquellos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan o confirmen la identificación única de ella, tales como la huella digital, el iris, los rasgos de la mano o faciales y la voz. Solo podrán tratarse estos datos cuando se cumplir con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16 y siempre que el responsable proporcione al titular la siguiente información específica. A. La identificación del sistema biométrico usado. B. La finalidad específica para la cual los datos recolectados por el sistema biométrico serán utilizados. C. El período durante el cual los datos biométricos serán utilizados. Y D. La forma en que el titular puede ejercer sus derechos. Los datos personales biométricos podrán tratarse sin consentimiento solo en los casos señalados en el inciso segundo del artículo 16 bis. Transferencia internacional de datos. Son lícitas las operaciones de transferencia internacional de datos en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando exista consentimiento expreso del titular de datos para realizar una transferencia internacional de datos específica y determinada. B. Cuando la transferencia de datos quede amparada por cláusulas contractuales, normas corporativas vinculantes, u otros instrumentos jurídicos suscritos entre el responsable que efectúa la transferencia y el responsable o tercero mandatario que la reciba, y en ellas se establezcan garantías adecuadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28. C. Cuando se deban transferir datos para dar cumplimiento a obligaciones adquiridas en tratados o convenios internacionales que hayan sido ratificados por el Estado chileno y se encuentren vigentes. D. Cuando la transferencia resulte necesaria por aplicación de convenios de cooperación, intercambio de información o supervisión que hayan sido suscritos por órganos públicos para el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus competencias. E. Cuando la transferencia de datos realizada por una persona natural o jurídica, pública o privada, haya sido autorizada expresamente por la ley y para una finalidad determinada. F. Cuando la transferencia sea efectuada con el objeto de prestar o solicitar colaboración judicial internacional. G. Cuando la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el titular y el responsable, o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del titular. H. Cuando sea necesario adoptar medidas urgentes en materia médica o sanitaria, para la prevención o diagnóstico de enfermedades, para tratamientos médicos o para la gestión de servicios sanitarios o de salud. Controles técnicos. A fin de poder dar cumplimiento a la ley, se deben implementar las siguientes medidas. 1. Se debe realizar un análisis del flujo de datos. Es necesario que las áreas identifiquen los diferentes puntos donde se recoge información personal, donde se procesa, se almacena, donde y cómo se elimina, a quien se comparte, durante todo su ciclo de vida. 2. Se debe realizar un análisis de impacto en necesidad. Se debe analizar si los datos recogidos son los necesarios, o si se pueden evitar. 3. Reducción de canales y reducción de recojo innecesario de